Estoy intentando lo mejor que puedo porque siento una urgencia tal en este día, tiempo y temporada y no sé exactamente de qué se trata esto que estoy viendo. No sé si viene una calamidad o un avivamiento o la venida del Señor, no lo sé, pero hay una urgencia de poner fuera lo más que pueda de la palabra y del evangelio del reino, porque entre más empujas y entre más sales y encuentras gente que te das cuenta que algunos de ellos ni siquiera lo están buscando. Lo están buscando, pero no lo están buscando realmente. Así que sacamos la palabra y esperamos que los alcancen. Estamos haciendo lo mejor que podamos para que la palabra alcance a la gente. Así que empecé a hablar acerca de discipulado. La palabra discípulo en griego significa un aprendiz, un pupilo y crecer en entendimiento. La palabra discípulo se menciona una vez en el Antiguo Testamento en hebreo, lemud, y significa instruido y enseñado. Significa, ¿cómo pronuncian esa palabra? Picotear. Significa picar, provocar a alguien con la vara, con el incentivo, escuchen esto, de picar o provocar con la vara. Esta es la vara de la verdad, con el incentivo de estimular acción y reacción. Ahora, ¿quieren saber cuál es mi ministerio? Es ese, precisamente. Tengo una vara en mi mano y la uso para picotear. Soy un picoteador. ¿Quieren saber cuál es mi ministerio? Soy un picoteador, empujando y picando con el incentivo de obtener una reacción y acción de parte del pueblo de Dios. Les estoy dando el significado de la palabra discípulo. Es uno que es picoteado, empujado, enseñado, que aprende, pero también es alguien que hace discípulos. Cuando Jesús dijo, a ver, permítame, déjeme terminar esto antes de continuar. Significa ser diligente, volverse experto. Lo que sea que Dios te haya llamado a hacer, Él quiere que seas un experto. Él quiere que tú y yo nos movamos en excelencia, que seamos diestros en nuestro llamado, ser bien aprendidos, bien avisados, bien practicados en aquello que Dios se ha propuesto y nos ha llamado a hacer. En muchos países, no sé en Estados Unidos, pero en muchos países hay un dicho muy común que dice, no me gusta, pero dice que si no puedes ser doctor ni puedes ser abogado, entonces sé predicador. Porque los predicadores supuestamente no están todos ahí, están medio oídos. Y mientras consigas una multitud y te sientes en el trono y tengas poder sobre tus ovejas y congregación, entonces te elevas a un lugar en el que dices, vean, soy alguien. Así que si no puedes ser abogado ni doctor, entonces sé predicador. Esto no es lo que Dios intencionó. Por eso Jesús tuvo discípulos para enseñarles, para picotearles, para obtener acción y reacción de ellos. Solamente hay dos palabras que Jesús usó cuando Él fue y reunió a sus discípulos. Dos palabras. Síganme. Eso es todo. Esto es lo que es. ¿Y quién es un discípulo? Son seguidores de un ejemplo, seguidores de Cristo. Caminan tras Él, hablan como Él, piensan como Él, hacen como Él. En otras palabras, el final máximo y final de la excelencia de un discípulo
es la semejanza de Cristo. ¿Quiénes son los que manifiestan la semejanza de Cristo? Me voy a divorciar de ustedes. Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los discípulos? Los hijos de Dios. Porque ellos son los que son llamados por Jesús, que les dijo, síganme. No sé, hay muchas escrituras en donde Jesús les dijo a sus discípulos, ven, sígueme, camina detrás mío. De hecho, significa imítame, imitarlo a Él, ser como Él, hacer como Él hace. Y Jesús fue exactamente de la misma manera en la que Él estaba imitando o reflejando o emulando a su Padre. Dijo, si me ven a mí, ven a mi Padre, porque yo no hago nada que Él no haga. Yo no digo nada que Él no diga. Así que Él era, de hecho, un discípulo de su Padre, bajo y con un apostolado. Cuando descendió del cielo, ¿qué fue? Fue un apóstol y un sacerdote. Lo leímos la semana pasada. Un apóstol, un enviado a llevar a cabo, a cumplir la voluntad del Padre y propósito, y a reflejar y ser un reflejo, una imagen reflejada. Dice en Hebreos que dice, Él es la imagen expresa del Padre. ¿Y a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito y destino en este mundo? No es solo tener iglesia. Podemos venir y tener iglesia y hacer esto cada semana hasta que nos pongamos azules en la cara y no lograr nada. Créanme. Yo solía vivir en una religión. Todo estaba aquí arriba. Era acerca del conocimiento. ¿Cuánto podía aprender? ¿Cuánto podía memorizar? ¿Cuántas escaleras podía memorizar? ¿Cuántos círculos conozco? ¿Cuántos pares de balanzas? Hombre. Y sin embargo, incluyéndome yo y muchos de los que yo veía alrededor mío, que eran cercanos a mí, yo nunca vi el fruto de todo este conocimiento. Así que puse mi curso a preguntarle al Señor, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo? ¿Qué es lo que debería estar buscando? Y el Señor me habló muy claramente hace algunos años, y me dijo, la semejanza de mi Hijo. Si no es todo con el propósito de buscar la semejanza de Jesús, entonces nos hemos perdido todo el punto. De eso se trata todo. Aquellos que Él conoció antes, también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Qué perdimos en el principio? La imagen y la semejanza de Dios. ¿Qué debemos ganar o reganar al final? La imagen y la semejanza de Dios, reflejada en el ejemplo de su Hijo. Estos son los hijos de Dios. No lo puedo decir más simplemente que eso. Podríamos cerrar aquí porque ya dije suficiente, pero eso debiera ser suficiente para nosotros ir y vivir el próximo año, cuando menos, buscando su carácter. En la búsqueda de actuar y reaccionar como Cristo. ¿Alguien está ahí? No, quiero decir, ¿lo han hecho? Buscando, persiguiendo. Queremos ser, yo quiero ser. Sé que no estoy ahí ya, pero quiero estar. Y esto se ha vuelto y es la
pasión de mi carga en mi vida es volverme igual a Jesús, es verlo a Él, ver el total de la medida de su estatura. Creo que voy a estar enseñando de eso en África, acerca del 30, 60 y 100% de la medida que está en el reino. No es 30, 60 y 100% atrio, lugar santo y lugar santísimo. Es 30, 60, 100 en el lugar santo. Y eso es un poco diferente, ¿no? Pero Jesús, cuando enseñó esa lección acerca del sembrador, dijo, el reino de Dios se asemeja a, es semejante a. Se trata del reino. Así que en el reino hay diversidad de medidas, pero todos tienen la misma estatura. Pongan eso en su pipa y fúmeselo hasta que lo enseñe, pero es tan increíble. Miren, Él dio otra parábola. Ya estoy en África, parece. Él nos dio otra parábola en donde Él dijo, hay un señor que tenía 3 siervos y a uno le dio un talento, a otro 2 y a otro 3. 30 de capacidad, 60% de capacidad y 100% de capacidad. Y todo lo que quería que hicieran, el que tenía 1, que produjera 1. Medido lo que se te dio, que se lo des de regreso. Eso era todo. Así que el que le dieron 5 produjo 5 y el Señor dijo, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. Y yo sé dónde está ese gozo, está en el río en Jerusalén. Gloria a Dios. Entra en el gozo del Señor. Y después viene al que tenía 2 y le dijo, ¿y tú qué hiciste? Dijo, produje otros 2. Le dijo, bien hecho. Él no dio una disertación diferente o una recompensa diferente. Fue la misma. ¿Por qué? Porque todo es reino. La misma recompensa. Y le dijo al que produjo 2, bien hecho. No le dijo, ¿por qué no produjiste 5? Porque no era su medida. Todo lo que necesitaba hacer era balancear lo que había recibido y llenar su medida. Así que el maestro le dice, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. Y el otro con 1 dijo, bueno, pues de todos modos no soy nada, no puedo hacer mucho, simplemente voy a la iglesia y me siento en una silla y soy un donadie y nadie me toma en cuenta, así que ¿por qué no simplemente tomo esto y lo meto en la tierra? Porque pues Dios ni es justo. Y nunca llenó la medida que para ellos iba a ser exactamente la misma que para el que recibió 5. Es tan poderoso. Verán, estos son los grandes misterios del reino de Dios, los que tenemos que aprender todavía. Bueno. Siento fuego en mis huesos. No están conmigo todavía. Alguien alabe. Bendito sea el Señor. Bueno, les dije que fuéramos a Mateo 28. Pues vamos. Y si quieren ustedes estas notas, por cierto, sobre la última lección del domingo y de hoy, solo envíenme un texto rápido y se las envío por email o por texto, porque no voy a avanzar ni siquiera un cuarto de esto.
pero lo voy a enseñar más adelante en este punto. Bueno, estoy en Mateo 28, en el verso 19. Por tanto, id y haced discípulos por todos lados, a todos, a todas las naciones. Ahora, esta palabra, haced discípulos, es diferente que en el verso 20, donde dice, enseñándoles que guarden. Es una palabra totalmente diferente. Ni siquiera tienen una raíz. En el verso 28, donde dice, y haced discípulos a todas las naciones, significa simplemente enseñar y aprender. Educar. Eso significa esa palabra. Para la que está aquí en el verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, es la palabra nayeyo y significa volverse un discípulo. Significa ser un pupilo, ser instruido y en rol como de un escolar. Muchas traducciones en inglés lo traducen así. La Reina Valera lo hace, muchas traducciones lo hacen. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esa es una traducción correcta. En la King James decidieron usar la palabra enseñar, pero significa hacer discípulos. Ahora, ¿estaba Jesús hablándole solo a sus 12? Si yo voy a creer eso, de que puedo ir por toda la palabra de Dios y decir, esto era para ellos, esto era para ellos, aquello para los discípulos, o eso era solo para Timoteo, o eso es solo para o era para las 7 iglesias, y cortas y podas toda la palabra de Dios, te vas a quedar con puro chop suey. Chop suey chino, picoteado, todo mezclado. Vas a decir, ¿qué es que? No, así no es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dada para toda la gente, para todas las naciones. Toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para corregir, para instituir, para doctrina y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios, el hijo varón, pueda ser perfeccionado y completamente amoblado para completar y llevar a cabo todas las obras de Dios. Enteramente instruido para toda buena obra, dice. Me encanta. Gracias, Señor. Vayamos ahí entonces. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, parte de convertirse en discípulo es para hacer discípulos. Jesús tuvo muchos discípulos a los cuales llamó. Tuvo 12 que Él escogió, muchos llamados, pocos escogidos. Y estos 12 que fueron elegidos para seguirlo, como seguir al Cordero a donde quiera que vaya, esos 12 que lo siguieron aprendieron quién era Él, qué podía hacer, lo que dijo, cómo adoptó, cambió cosas, dónde caminó, cómo escuchaba. Vieron todas estas características de Jesús, tanto que un día Jesús dijo, bueno, ahora es tiempo para que los envíe. Y cuando los envió, bueno, leámoslo. Vayan conmigo
a Mateo. Me estoy brincando aquí de un montón de cosas. Gracias, Señor. ¿Dónde está ese verso que quiero? Espérenme un segundito. Ahorita lo encuentro. Gracias, Jesús. Alguien alabe al Señor mientras. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 10. Mateo capítulo 10. Dios es tan bueno. Gracias, Jesús. Y esto es lo que dice. Estoy en Mateo capítulo 10 y van a ver aquí que Jesús básicamente les dijo que fueran y hicieran y que llevaran a cabo todo lo que Él tenía. Estoy en el verso 6. Mateo 10, 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Ven eso? 4 cosas: sanar, limpiar, resucitar y echar fuera. Este es el poder del Evangelio del Reino. Quisiera que alguien me ayudara aquí. El poder del Evangelio del Reino es poder de sanar, poder de limpiar, poder de resucitar y poder de echar fuera, con el fin de libertar y de dar vida al pueblo elegido de Dios. Él dijo, cuando vayan y busquen a las ovejas perdidas de Israel. Busquen a mi pueblo, busquen a mis escogidos. Por eso se nos dio el Evangelio del Reino. No soy llamado para ir a hacer cruzadas de salvación masivas. Lo he hecho, pero no es mi llamado. Muchos son llamados a hacer eso. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por cada pecador que vine a conocer al Señor. Pero mi llamamiento y mi mensaje es el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino es para las ovejas perdidas de Israel. Gloria a Dios. Para eso es enviado el Evangelio del Reino. Luego continúa al verso 9. Déjenme pasar estas notas porque me estoy brincando mucho. Ahora voy a ir al verso 9. ¿Están conmigo? Ahora les está hablando a sus discípulos. Discípulos que él había llamado como discípulos y después elegidos o escogidos para ser apóstoles. Hay una malconcepción de que los discípulos no empezaron su apostolado hasta el Pentecostés, y eso no es cierto. Hay muchas veces
en las que Dios estaba hablando con ellos, que les dice que envió a los apóstoles. Fueron llamados apóstoles, pero primero fueron discípulos. Volverse apóstol, la palabra apóstol significa un enviado. Ha habido gente que me ha reprendido, maldecido, me ha sacado y ha rechazado mis cosas. ¿No es así, nena? Porque alguien se atrevió a llamarme apóstol. Bueno, si no soy un apóstol, entonces no sé qué soy. Es un enviado. No significa que seas muy grande y santo y poderoso y más grande que alguien más. Se trata de lo que Dios se ha propuesto que seas. El apostolado es ser enviado con una vara a picotear. Es tan bueno, eso me encanta. Finalmente encontré mi ministerio en la Biblia. Esto es lo que es un apóstol. Así que reunió a los 12, los llamó como lo hizo con sus demás discípulos, pero de esa multitud de discípulos, y tuvo muchos, esto es antes del Calvario, tuvo muchos discípulos. Algunos vinieron y se unieron con él después, el día del Pentecostés, y un año después, pero aquí llamó a sus 12 y los apartó y los llamó apóstoles. Y dijo, ahora los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Así que no te asombres tanto de que hay gruñidos. No te asombres de que hay gruñidos y rugidos y dientes que se muestran allí, inclusive entre los tuyos, familia, amigos o hermanos que conoces. He tenido tantos dientes que se me han mostrado en la cara que hasta te empiezas a intimidar y quieres retirarte. Dices, a ver, un momento, yo soy una oveja entre los lobos. ¿Y por qué estoy aquí? Porque he sido enviado. ¿Por qué estás tú ahí? Porque has sido enviado. Un discípulo se va a graduar al apostolado, y si vamos a ser los hijos de Dios, este es tu destino, es ser un discípulo en el sentido de seguir a tu rabí, Jesús, seguir a tu maestro, mirando y observando su carácter, naturaleza, su ejemplo, lo que él exhibe de sí mismo. Y teniendo eso trabajado en ti, en tu capacidad o en tu medida, la medida de tu estatura, Pablo dijo, Dios nos ha dado a todos la medida de fe de acuerdo a la medida de nuestro don. Pero Dios midió algo para ti en la eternidad pasada. Y Él te da la medida o la capacidad de fe que debes llenar y completar en esa naturaleza. Por eso nunca debes de compararte nunca con nadie, excepto Él mismo. No me miren a mí. Sí, yo voy a hacer lo mejor que pueda para ser un ejemplo para ustedes de la semejanza de Cristo. Absolutamente, ese es mi trabajo. Mi trabajo es hacer discípulos. Es decir, ven, sígueme, así como yo sigo a Cristo. Sigue mi ejemplo. Pero noten que todo esto está entre el hombre. De lo que se trata es de Cristo. Síganme a mí como yo sigo a Cristo. La meta no es ser como yo o como nadie más, es ser como Él. Y si hay cosas en mí que no son como Él, entonces no las sigan. No os proveáis, dice en el verso 9.
Y después menciona 7 cosas que Él les está diciendo: no se preocupen de estas cosas. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos o en vuestras bolsas, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo eso se relaciona con todos nosotros? ¿Cuál es el mensaje? Me está diciendo Jesús: bueno, te estoy enviando a través de mi espíritu a África, no lleves equipaje contigo. ¿Es lo que está diciendo? No. Está diciendo: no lleves nada de dinero. No. Así que, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué le está enseñando a sus discípulos que ahora han sido graduados a apóstoles para ser enviados para llevar a cabo algo entre sus vecinos, entre tu familia, entre aquellos con los que trabajas, entre gente que conoces? Verán, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un discípulo de alguien? Exacto. Somos tan lentos. Miren, les dije el día pasado, o no sé si los dije o lo escribí, ciertamente lo escribí, pero Dios está empezando a mostrarme todos estos lugares en su palabra que yo les había sacado la vuelta por muchos años. Y este es uno de ellos. Le daba la vuelta porque no podía explicar. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, lo puedes explicar, pero no es suficiente. Simplemente había algo que estaba mal. Que Jesús dijera: id y haced discípulos, enseñándoles. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Y yo pensaba, así que mientras bauticemos gente, ¿estamos haciendo discípulos? Eso no hace sentido. Porque puedes bautizar a todo el mundo sin que ninguno de ellos sea discípulo. Eso no es lo que significa. No para mí, ya no. Bautizar significa sumergir, significa cubrir completamente. Y les dije el domingo pasado que hay más que el bautismo de agua. Hay bautismo en su palabra, bautismo en el Espíritu Santo, en sufrimiento. Hay muchos bautismos. Se llaman así bautismos, la misma palabra. Y aquí Jesús dijo: id y haced discípulos y sumérjanlos. Si queremos poner palabras diferentes de las que significan esa palabra, sumérjanlos, húndanlos, cúbranlos en la naturaleza. El nombre. ¿Qué es nombre? Naturaleza, carácter, autoridad. Sumérjanlos en la naturaleza, en el carácter y en la autoridad de la totalidad de la Trinidad, enseñándoles a observar todas las cosas. Ahí está esa palabra, enseñar, otra vez. Todo se trata de la palabra, se trata de los pupilos, de los discípulos, de los que aprenden, de venir y entrar en contacto con la verdad, ver la verdad, escuchar la verdad, siendo sumergidos en la verdad. No solo un aspecto de la palabra, pero la totalidad del Padre, de la palabra, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que cobra sentido para mí. No tiene sentido para todos. Algunos me han
echado para atrás con eso. Y tal vez tenga que ver con el bautismo en agua. Podría ser. Pero el nombre, la naturaleza, el carácter de la totalidad de Dios, discipulando y mostrando ese carácter, enseñando ese carácter, mostrando esa semejanza, es el trabajo de aquellos que hacen discípulos. Gracias, Señor. Bueno, veo que están muy impresionados con eso. Cuando vi eso, pensé que me iba a dar un ataque al corazón, porque, verán, yo dije, ahora lo entiendo, ahora lo veo, ahora entiendo, ahora no hay confusión, ya no estoy confundido. Tienes bautismo en agua, en fuego, en dolor. Tienes bautismo en verdad. El bautismo del nombre de la Trinidad, la totalidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos apretados y echados en eso. Enséñales eso, muéstrales eso. Y enséñales a observar lo que te he enseñado. Esto es hacer discípulos. Y después volverse apóstol, ser un enviado. Que tú como discípulo y apóstol hagas discípulos, sumergiéndolos. ¿No eres llamado a bautizar a todo mundo? Recuerdo una vez en Nueva Zelanda, cuando yo era más joven y era ignorantador. Ya sé que eso no es español, pero ya inventé una palabra, pero entiende, ¿no? Yo era más joven y más ignorante de lo que soy ahora. Pero era celoso. Y había ido a Nueva Zelanda después de haber terminado la escuela bíblica y había predicado un poco, etc. Fui a Nueva Zelanda y me quedé con mi hermano y mi cuñada y la hermana Loa en la ciudad en donde nací. Y por meses esperé en Dios y no sabía qué iba a hacer, nomás sabía que estaba ahí. Así que mientras estaba ahí, hubo un vecino que estaba edificando una casa. El hombre más fino, más viejo que yo, pero estaba por ahí de sus 30. Se llamaba Brian. Así que fui a sentarme y le ayudé un poquito en su casa. No tenía trabajo todavía, así que... Y por supuesto, la grande boca. Y dije, pues tengo que hacer un discípulo. Así que le empecé a enseñar. Le hablé de Jesús, de la palabra. Y bueno, terminamos sin hacer mucho en la casa, pero terminamos sentándonos ahí en las escaleras de su casa y él escuchaba la palabra de Dios. Y un día él me dijo, yo quiero ser bautizado ahora. Le dije, vamos. Y él sabía dónde había un río donde yo iba a nadar cuando era niño. Y él me llevó allí y lo bauticé en el nombre de Jesús. Tuve una experiencia maravillosa. Después regresamos a casa y le dije a mi hermano y a mi cuñada esa noche, les dije, ¿saben qué le pasó a Brian? Fue bautizado en agua. Y mi hermano dijo, ¿dónde? Le dije, en el río. Dijo, ¿quién hizo eso? Le dije, yo lo hice. Y él dijo, ese es un error muy grave. Y lo miré. Le dije, ¿qué quiere decir que es un error grave? Y él dijo, él no va a durar porque no tiene autoridad, no tiene pastor sobre él, no tiene familia, no tiene cuerpo al que él pueda entrar para ser parte de.
Y no pasaron ni 6 meses y él se unió a los testigos de Jehová. Y eso fue culpa mía. Yo debía haberlo tomado a una autoridad, con un pastor. Yo conocía pastores en esa ciudad y decirle, este muchacho quiere bautizarse, ¿lo pueden bautizar, por favor? Eso hubiera sido lo correcto de hacer. Así que no todos somos llamados para andar corriendo con nuestros vecinos y llenar tinas y bautizar a todo el mundo. Y si ese fuera el caso, ¿cómo podría relacionarse el bautismo en agua? Y dijo, quiero que todos ustedes vayan y sean un discípulo y quiero que hagan discípulos. ¿Cómo? ¿Bautizándolos? No. ¿Cuántos han bautizado a alguien alguna vez? Bueno, entonces ninguno de ustedes va a ir al reino de Dios. Ninguno de ustedes puede ser discípulo. No, eso es falso. ¿Ven a dónde voy con esto? Solo quería clavarlo ahí muy apretado. Bueno, ¿estás bien, Ena? Bueno. Continuando. ¿A dónde llegamos? Bueno, ya leí ahí todo eso. Ahora tengo algo para compartir con ustedes. Quiero que vayan conmigo a Segunda de Reyes. Y este es realmente mi mensaje, a dónde vamos a ir hoy. Estoy en Segunda de Reyes. ¿Me estoy tomando mucho tiempo? Me voy a ir por un tiempo, así que denme un momento. Y compramos equipo nuevo para grabar, que vamos a llevar con nosotros. Funciona muy bien. Nadie necesita estar en la cámara, es automática. A donde yo me mueva, se mueve. Es algo muy bueno. Con buenos micrófonos, buen sonido, ya lo probamos. Así que vamos a estar subiendo los servicios en donde estemos. No lo podemos hacer en vivo porque en muchos lugares no hay Wi-Fi. Así que cuando regresemos al hotel vamos a poder subir para que vean y vean las lecciones. ¿Saben otra cosa que es poderosa? Le decía a mi esposa esto esta mañana. Seguían al Cordero a donde quiera que iba, pero nunca dice los discípulos de la tierra. ¿Qué dice? Dice que los apóstoles del Cordero. Dice que la ciudad, Jerusalén, tiene el muro, no la ciudad. El muro de la ciudad, creo que es en Apocalipsis 22, el muro de la ciudad tiene un fundamento de 12, con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, eso es un tema poderoso en el cual mirar. El fundamento del más alto llamado de todos, la Nueva Jerusalén, no se encuentra en discípulos, se encuentra sobre apóstoles. Apóstoles que han ido, que han manifestado a los hijos de Dios, que han ido a brillar, a enseñar, a mostrar, a sumergir a otros. Cuando yo estaba creciendo espiritualmente en algún otro lugar un día, algo me molestaba y yo siempre me sentí como que decía, ¿por qué todo lo que estoy aprendiendo se supone que lo tengo que retener para mí mismo? Pero se vuelve un caminar muy egoísta. Se trataba de yo ir a mi cuarto de oración y lidiar, ir a la iglesia, pero ¿a quién le importa nadie más? ¿A quién le importan las ovejas perdidas de Israel? Que no han escuchado, que no han visto, que no han recibido.
Y me volví egoísta. Sí, iba por todo el mundo, absolutamente. Estuve detrás de cientos y cientos de púlpitos y multitud de iglesias y países incontables. Pero no estoy hablando de ese ministerio ahí, estoy hablando de yo como apóstol personal. Si quieres ser un hijo manifestado, tienes que manifestar algo. Y no puede ser tú mismo. No va a ser tú. Los hijos manifestados no se manifiestan a sí mismos, manifiestan la relación padre-hijo, manifiestan a Cristo, manifiestan su imagen, su semejanza. Llevan el evangelio del reino de sanidad y limpieza y resucitar y... ¿Cuál era el último? Y echar fuera demonios. Llevan ese poder, llevan esa autoridad en la manifestación de los hijos de Dios, de sus vidas. Esto es lo que yo quiero ser. Esta es mi pasión. Esta es mi hambre. Estoy tan cansado de solo 4 paredes. Iglesia. Cuando hay ovejas perdidas de Israel, ni siquiera estamos hablando de ovejas perdidas del mundo. Estamos hablando de las ovejas perdidas de Dios, que necesitan un sacudimiento y un despertar. Bueno. Así que, ¿cuál es la lección que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos? No tomen oro, plata, bronce, zapatos, vestidura. Simplemente no se molesten con eso. Solo vayan, los estoy enviando. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la lección? Les voy a decir cuál es. Vivan todas sus dependencias, dejen todas sus dependencias. Dejen sus dependencias atrás. Las cosas sobre las que descansan, en las que dependen. ¿Saben qué ha hecho que el mundo de la iglesia moderna de hoy, de la que somos parte, ¿saben qué la ha hecho morir y volverse tibia? Es porque los líderes de oración, líderes de adoración, otros líderes se vuelven dependientes de propiedades para enseñar a la gente. Tiene que estar sucediendo esto y esto, flasheando y ese humo y esta música y ese baterista y bla, bla, bla. Todo eso son dependencias, son recursos y no puedes fluir en el río de gozo de la Nueva Jerusalén cuando eres atado por todo este peso que Jesús dijo, no lo lleves contigo. Quisiera que alguien alabara. Déjalo atrás. Pastores, igual. Me comunico con pastores desde hace muchos años y se vuelven dependientes de recursos, fuentes y recursos. No pueden estudiar e ir a la palabra de Dios sin recursos. Hay un problema. Tienen una dependencia, pero no es en Dios. ¿Qué es lo que está mal? En ir al Señor y a su palabra y buscar su guía y su sabiduría. No, tenemos que ir a esto y aquello y en ese lugar. ¿Verán? Porque nos hemos vuelto dependientes del mundo y su religión.
Y les estoy diciendo una vez más, querido pueblo de Dios, nos acercamos al día en donde toda nuestra dependencia en el tiempo, en el reloj, en los programas, va a tener que ser dejado, soltado, en donde podamos fluir como los apóstoles de Dios, sosteniendo el propósito y plan eterno de Dios. Esta ciudad de Jerusalén es tan poderoso, pero nos volvemos tan abajados y tan pesados con todas estas dependencias. Necesito ese oro, necesito esa plata, necesito cobre, necesito 2 pares de zapatos y de ropa. Así que cuando vamos ahí estamos con esta cosa y todo lo que ven es un hombre cargando toda esa carga. Y la gente dice, ¿estás sirviendo a tu Cristo? Yo no quiero servirlo porque se ve como algo terrible. En vez de ir y decir, no tengo nada. Solo tengo una cosa para darte, y eso es la manifestación del carácter de Jesús. Eso es tan poderoso. Gracias, Señor. Pero aquí, déjeme tomar un trago. Estoy en Segunda de Reyes. Estoy en el capítulo 1. And Moab rebelled against Israel. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó, escuche con cuidado, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Samaria en ese entonces era la capital de Israel. Y ahí es de donde reinaba el rey de Israel. Ocosías fue el hijo de Acab y Jezabel. En otras palabras, él era el fruto. Escuchen, él era el fruto. El fruto. Está cayendo el 20, el fruto que Dios iba a cosechar. Él era el fruto de Acab y Jezabel. Acab, habiendo sido un rey malvado, su más grande maldad, de hecho, realmente era su debilidad. Era un rey débil. Nunca se decidió por nada. Dejó que Jezabel viniera a la tierra, una princesa extranjera con todos sus ídolos y sus dioses, y ella básicamente lo manipuló al punto en el que lo echó para atrás y ella controlaba todo el reino. Pero él nunca se paró por Dios, nunca se paró por la ley de Dios, nunca se paró por la verdad. Era un debilucho. Y Jezabel era una manipuladora sensual que manipulaba incluso al pueblo de Dios a venir y a tener comunión y adorar a Baal en medio de orgías sexuales. Y Ocosías era el fruto de esa unión. Así que, ¿cómo se ve ese fruto? ¿Y lo tenemos?
Do I have that fruit? ¿Tengo yo ese Was the fruto? question I needed to ask myself. Fue la pregunta que me And tuve the que hacer. resounding answer Y la respuesta resonante fue, sí, it was yes. fue un sí. Okay, can I read on? Bueno, puedo So he continuar fell through leyendo. lattice. The word lattice Cayó means por to la be ventana. entwined, a netting. It's like they had them in front of windows. Es como las que Back in tienen those days. frente Lattices were a put las in front of ventanas, doors, but mainly in front of windows. So somehow or principalmente en las another, he ventanas. fell Así que de alguna manera, this window in the upper chamber through this de la cámara de arriba, entwining. entre estas Oh, boy. uniones, What an incredible prophetic qué demonstration. demostración profética tan increíble It also means la que a Dios está network. haciendo aquí. También He significa fell through red. this network of Cayó corruption por in his esta upper chamber red that was in de Samaria, corrupción and he was sick. de una sala de Now la casa que listen, tenía en listen, Samaria. listen. Y estando You're enfermo, listening? ¿están escuchando? And he sent messengers Envió and mensajeros said unto them, y les dijo, "Go to the temple of the vayan Lord al templo del Señor y inquieran de as to Dios por what mí is going on." sobre lo que está pasando. Is that not what it says? ¿No es lo que dice? No. He sent messengers and Envió said, mensajeros y "Go dijo, vayan and find Elijah for me." y encuentren a Elías o a Eliseo por mí. No, he didn't. No, no hizo He eso. said to the ones that he sent, Les dijo a los que envió, go and inquire id of y Beelzebub, consultad a Baal-Zebub, the god of Ekron. el dios de Ecrón. Means to eradicate. Ecrón significa You know what the word erradicar. eradicate means? ¿Saben qué It significa means to erradicar? destroy Significa completely. destruir completamente. This god Beelzebub, this Este Baal god, dios Baal-Zebub, Beelzebub means, Baal Dios, a god, Baal-Zebub like significa a fly with a swift sting. un dios que That's the meaning vuela of Beelzebub. como que vuela con un aguijón. Es la palabra Baal-Zebub. He said, "You Es la are misma Beelzebub." palabra con la que los fariseos le llamaron a Was Jesús. this Le Beelzebub dijeron, tú eres that Baal-Zebub. Ahaziah sent his messages, "Go and inquire Y of him." Not aquí before the Ocosías Urim manda a and sus the mensajeros y Not les dijo, before the inquieran, power and the presence of God. no delante del Go to Urim y el this Tumim God o of delante de la Ekron, presencia de the Dios. Dijo, no, eradicator, vayan a este Dios de the Ecrón, one who wipes out, uno que the one who erradica, puts uno an que end to barre, things, uno the que one who plucks up and le da fin a las exterminates. cosas, uno que desenchufa y apaga. Whether I shall recover of this Si he de disease. sanar de esta mi enfermedad. So that was the question. Esa era la Run pregunta. slow, 'cause I want you to get this. Fui lento porque quería Go que to Beelzebub, vieran esto. this Vayan Baal con god Belzebub, of Ekron, the este eradicator, dios Baal de Ecrón, el erradicador. to the Vayan allá, Phoenician no country over here, en Israel, vayan allá al people that país hate fenicio, God, de gente que odia a Dios. Vayan allá and get an answer for me y obtengan una about my respuesta problem. para mí acerca de mi problema. Get an answer for me Obtengan una about what I'm going respuesta through. acerca de lo que estoy Get an pasando. answer for me from Obtengan respuesta over yonder de of más what I'm allá supposed to do. de lo que se supone Am que I debo gonna hacer. survive? Can Voy I a sobrevivir, puedo survive? Shall I sobrevivir, survive? debería Go find sobrevivir. answers for me, Vayan y encuentren but not respuestas in para mí, Israel. pero no en Israel. So, Así the que messengers set out on their journey. los Verse mensajeros 3, and the angel of the fueron. Lord said unto Elijah, Dice en el verso 3, Tishbite, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, Is it not because ¿no hay there Dios is not a God en Israel that you go and que inquire vais a of consultar a Beelzebub, the king Baal-Zebub, of Ekron? dios de Ecrón? Or if we put it in more modern day O si lo English, ponemos en inglés más moderno, is God not enough? ¿que no es suficiente Dios para ti? Is God not right here ¿No está Dios aquí among his people? entre in su Israel? pueblo en Israel? Is it so true Es tan that there is no God in verdadero Israel, que that no you hay have Dios en got to Israel, go and que, look que tú tienes for que your ir answers y buscar tus respuestas to your issues a tus asuntos somewhere beyond en algún lugar más allá de las barreras kingdom del reino, of the kingdom of God. del reino de Dios.
Is God not enough? ¿No es suficiente And Dios? this is the problem Y in este the es el church world problema en el mundo de la iglesia de hoy. It is one of the major issues. Es uno de los asuntos We go principales, outside the barriers of que nos God's salimos de presence, las barreras de la God's presencia de law, Dios, de God's la ley de word, Dios, de la God's palabra de spirit, Dios, el to Espíritu find de Dios, answers para encontrar respuestas to what we need. para and lo que what we are necesitamos looking for. y lo que estamos Well, maybe I buscando. can find it there. Tal vez lo Maybe pueda they can encontrar show allá. me. Tal Maybe- vez ellos me maybe, enseñen. oh, you know what? Tal vez Oh, I saben que, heard of this, blah, 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 blah. escuché de esto. And the voice of the prophet came along. Y la voz del profeta viene y dice, ¿a dónde van? And they, well, we're going Y for bueno, vamos the king of Samaria. al rey de Samaria Inquire para inquirir about his life. acerca de su vida. And Elijah's response Y la respuesta de Elías 3 times in that chapter. 3 veces en ese Is capítulo. God not ¿No es enough? Dios suficiente? Is his presence not enough? ¿No es su presencia Is suficiente? his word not? ¿Su palabra no es suficiente? The answer to that question La respuesta a esa for pregunta most people, para la mayoría de la gente es un no. he is not enough. Él no es suficiente. You know why? ¿Saben por qué? You know why it's so easier ¿Saben por qué es más fácil to slip over the boundaries of the brincar word and the presence por sobre of the Spirit of God? los límites de la presencia y el Espíritu de Dios? ¿Por qué es más fácil para nosotros hacer eso? Encontrar soluciones a nuestros I'll tell you why. problemas. Les voy a decir por qué. Going to the house of God Porque and ir a la casa de waiting on Dios God y esperar en is Dios not easy. no es fácil. That's difficult. Eso es difícil. Nothing in the human nature Nada of fallen man en la humanidad wants to do that. natural del hombre caído quiere hacer He eso. wants to do everything Él that quiere is hacer easier. todo lo que sea And it's easier fácil. just to Y es send más a fácil messenger or enviar type al in mensajero something in your little- o escribir algo en tu That's your pequeña messenger. computadora. Ese es tu messenger. The king of Akron has spoken. Oh, el rey de Cron ha hablado. And the Bible sits there collecting dust. Y la Biblia dice que estaban recogiendo polvo. So my question Así que mi pregunta today is, when is God es, going to be ¿cuándo enough for us? Dios va a ser suficiente para nosotros? When is his word ¿Cuándo su palabra and his presence y su presencia going to be enough? van a ser When will suficientes? it satisfy ¿Cuándo nos va a satisfacer the deep longing, el anhelo profundo, el vacío, questions las preguntas of our innermost being? de nuestro When ser are we going to interior? go and ¿Cuándo inquire vamos a ir e inquirir de Dios and say, Lord, speak to y me. decirle, Señor, háblame, Servant is listening. tu siervo escucha, Talk to me. háblame? See, that costs commitment. Verán, eso cuesta compromiso, It costs purity. cuesta enfoque, cuesta It costs pureza, cleanliness. It costs cuesta repentance. limpieza, cuesta arrepentimiento. There's a price to pay Hay un precio que to pagar. seek God. It para costs buscar a nothing Dios. to send a messenger. No cuesta enviar mensajeros a Ecrón, Who will send you back some kind of falsehood, que te van a enviar de regreso algún coddle tipo the flesh. de falsedad para apapachar tu carne. I'm going to let you Los voy a dejar and read through ir that chapter y leer a través de ese capítulo en casa. Mírenlo see the times y vean los tiempos o las veces en las que Elías envió de regreso a sus mensajeros to Ahaziah. a And Ocosías. Ahaziah said, "What are you doing here? Y Ocosías You can't- decía, ¿qué hacen you aquí? can't have been to Ekron already." Ni siquiera llegaron a Well, what are you Ecrón. doing here? ¿Qué están Well, haciendo aquí? we were on our Bueno, way, estábamos and de we camino, met this man. nos encontramos con este And this man hombre told us to y turn este around hombre and nos go dijo back que nos diéramos and la say, vuelta y "Is God regresemos, not enough in que Israel?" dijéramos que no Well, what hay did he look suficiente like? Dios en Israel. Ahaziah said,
¿qué buscan? Dijo Isaías. Y los mensajeros dijeron, no sé, era un hombre greñudo. Ese era Elías, dijo Ocosías. Era un hombre greñudo. Así que él sabía quién era exactamente. Así que envía mensajeros otra vez, 50. Y Elías los encuentra también a esos y los quema con fuego. Entonces Isaías dijo, en terquedad, pero él envió otros 50. Y Elías los quemó con fuego. Así que él envía otros 50. Y esta vez el capitán dice, Señor mío, por favor no me consumas con fuego. No envíes el fuego, te ruego. Tan solo podemos ser enviados al rey. Y el Señor habló a Elías y dijo, no temas, porque ahora el temor de Dios está sobre ellos. No les temas, ve con ellos. Y ve y habla cara a cara con Ocosías. Así que Isaías lo hizo. Fue a Samaria y se encontró con el rey de Ecrón y él dijo una vez más, ¿qué Dios no es suficiente? ¿No es el Dios de Israel suficiente para ti? Que tienes que ir a buscar una solución a tu problema fuera de las barreras del reino de Dios. Pero esta vez, Elías le agregó y dijo, nunca vas a salir de esa cama, vas a morir allí. La misma cosa que le ocurrió a Jezabel en Apocalipsis 2, y Dios dijo, los voy a arrojar, los que la escuchan y la siguen, los voy a arrojar al abismo de aflicción y allí morirán. ¿Por qué? Por no buscar a Dios. Yo vivo en un mundo de gente en las que quieres encontrar un puñado, y no estoy reprendiendo a nadie aquí. Recuerden, le estoy hablando a mucha gente, no me malentiendan. No les estoy golpeando en la cabeza. Pero si es para ustedes, pues tómenlo. Pero solo un puñado de gente para discipular. Pero todo el mundo dice esta idea de originalidad. Tengo que ser original. Tengo que hacerlo originalmente. La gente me dice, se asombrarían de cuántas veces la gente me dice, me tengo que deducir esto yo solo. Todo el mundo quiere ser original. Y lo chistoso es que creen que están siendo originales, pero siguen el ejemplo de alguien. Solo hay una cosa original y eso es Dios. Nada aparte de Él es original. Así que danza en los muros de tu originalidad todo lo que quieras. No estás siendo original, estás escuchando a alguien. Estás escuchando algo y estás siguiendo el ejemplo de alguien y estás siguiendo las palabras de alguien. Cuando Dios no es suficiente, bendito sea el Señor. Hallelujah. I gave her space. Le di espacio, dijo Dios acerca de Jezabel y sus seguidores. Le di espacio para que se arrepintiera, pero no lo hicieron. Así que los arrojé en la misma cama en la que estaba Ocosías. Y Elías dijo, no vas a salir de esa cama, te vas a quedar ahí y ahí vas a morir. Porque estabas buscando lo correcto en los lugares incorrectos. Gracias, Jesús. Santos, pueblo precioso mío, ¿cuándo
Dios va a ser suficiente. What I love about this church, Lo que me encanta de esta iglesia, it doesn't matter who's on the piano, no the importa drums, quién esté en el piano, guitar, or o la not at all, batería, o la guitarra, o nada, who's singing, or o quién está if you'll cantando, o si van a pray, orar. worship. There's no problem. Todos oran, todos alaban. See, that there No hay pretextos, verán. gem. Eso allí es una gema. Hey! Somebody shout to the Lord. Alguien alabe al Señor. Hallelujah. He is enough. I love it. Él es I love it, suficiente. my sister. He is enough. He should be enough. He Él needs to be debería enough. ser suficiente. Él quiere This is ser where we get in suficiente. so much trouble. Por eso tenemos tantos problemas cuando venimos delante de Él o a su casa. ¿En dónde está esto? ¿Dónde está qué? ¿Dónde está ese sonido? ¿Y dónde está esa persona? Y, oh, no. Our prop is gone. Lo que queríamos se Let your fue. gold go. No, deja que se vaya tu oro y tu And your plata brass and y your shoes tu and your coat and your staff. bronce y Let it go. tus Get rid of all the zapatos y weight tu ropa. Déjalo ir, so that dalo you can todo jump in and para que flow in puedas that river. brincar y fluir en However ese that río. looks, Como however quiera que long se it vea, looks, whatever dimension it takes you to, cualquier up or down or dimensión straight a la que te forward. lleve, arriba, abajo o Hallelujah. Doesn't derecho, matter how enfrente, long it no takes, importa cuánto tome, how long prayer is, how long worship is, cuánto if there tiempo is haya no de worship, if oración there's no o prayer, adoración, o if si no hay there's word, adoración, o si no hay just the palabra, word, o si go solo hay straight into the palabra, word. o You ir don't directo a have la any word at palabra. all. Si You no just stand tienes up and palabra, pray. entonces sigue orando. This is what that river is about. De eso se trata este When río. God is Cuando enough. Dios es suficiente. That's what I want. Eso es lo que yo quiero. Not looking for religion. No estoy buscando religión. No quiero una religión. Neither do I wish to walk in Ni tampoco quiero caminar religiosity. en la religiosidad. That's a word. Esa es una palabra. Religiosity. En la religiosidad. Bondage of religious. En las ataduras de formas religiosas. The form La forma of godliness, but no power. de la piedad, pero sin There's no poder. flow, there's no No hay spirit, fluir, there's no no hay breath. espíritu, no hay aliento, no hay inspiración. This is where Y aquí es donde disciples los discípulos conform to apostles. se conformaron a apóstoles, los apóstoles de la ciudad de Dios, The apostles of the Lamb. los apóstoles del The Cordero, river is, donde está el that río, flows freely que fluye libremente, y el árbol de la vida to bloom and blossom continúa for all eternity. floreciendo por toda la eternidad, sin fin. Fruit. Fruto. There will be fruitfulness. Habrá fertilidad. Esto está en mi nuevo libro del alto llamamiento. How and why ¿Cómo y por qué la Nueva Jerusalén produces produce 12 manner of fruit 12 tipos de frutos, every month? uno cada mes? Why? What does that month even mean? There's no time ¿Qué significa mes? Ni siquiera hay tiempo allá in eternity. So what is en la the month? eternidad. Así que, ¿qué es el That mes? every Sin embargo, cada ciclo there's a fruit. hay un fruto. Another cycle. Otro ciclo There's a fruit. hay fruto. All eternity and Por until toda la 12 eternidad cycles hasta que are fulfilled. se completen 12 ciclos The first cycle. y regresamos al primer ciclo. Again, the Y 12 otra manner vez, of fruits come dos forth dos tipos de fruto saliendo de la esposa y de los hijos manifestados de Dios, carry and que display llevan y muestran y cargan of the light el fruto de la semejanza of the character, del carácter de Jesús. who is the likeness and the character of his Father. Él fue la imagen y semejanza de su Padre. ¿Cómo llegaron a ese lugar? By Plantados junto a los ríos de agua, bringing forth their fruit in dando their season. sus frutos en su temporada, en su tiempo. It's so awesome. Es tan asombroso. Everything just fits so beautifully in this puzzle. Todo
encaja hermosamente en este rompecabezas, trayendo su fruto. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque están plantados junto a este río que fluye. No hay oro, no hay plata, no hay zapatos, no hay vestiduras, no hay cosas, no hay nada. Solo el mover de Dios, que han sido plantados en donde Él es suficiente. Así que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, los estoy enviando como apóstoles y yo quiero ser todo. No se preocupen de nada más. Solo vayan en mi nombre. Proclamen mi nombre. Enseñen, hagan discípulos, brillen, muestren quién soy. Enséñenles quién soy. Sumérjanlos en la vida de quién soy yo. No les van a mostrar sus riquezas y sus bellezas y sus hermosos zapatos y sus lentes de Ray-Ban y sus cosas de Gucci, lo que sea, sus bolsas de Gucci. Tu corbata de Calvin Klein. Pero, ¿eso es lo que está buscando la gente? Si buscaran eso, se irían al centro. Pueden ir a Hollywood, está ahí por todos lados. No, no es lo que el mundo está buscando. Están buscando la semejanza de Cristo. Están gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Su imagen, su semejanza saliendo de ti y de mí. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Porque Él es suficiente. Él es suficiente. ¿Cuándo va a ser suficiente Él? Gracias, Señor. Así que esa es mi pequeña lección. Les recuerdo otra vez, si quieren estas notas, no me digan después del servicio porque se me va a olvidar, pero envíenme un mensaje y les prometo que se las doy mañana y pueden ver todo lo que está ahí en medio que ya no llegué. Y pueden estudiarlo, este tema un poco más, aunque hay mucho más acerca de ello. Gracias, Señor. Gracias, hermano Joe. Pongámonos de pie.